Hello, everyone. Welcome to our first session of week 4, module 6. I'm very glad to be here with you in this last week of module 6. I hope you are right. You are all right. And let's start now with this session. In today's session, we'll see the Learning Forum, the Integrative Forum, how to do the project, and at the end, we'll have some general issues. In case you have a question, you can let me know through the chat box, or you can activate your microphone. You are very welcome to do so anytime of the session. So let's start now. Let's see what we have to do in the Learning Forum. In the Learning Forum of week 4, module 6, you have to tell us about your experience learning English. In the first entry, that is your first participation or your first contribution, you have to tell me the answer of the following question. How much knowledge did you achieve in this module? And how much knowledge do you still have to achieve? To answer these two questions, you can say, I learned in past simple, or I have learned, or I am learning, or I still have to learn. What is the difference between these 4 possible answers? In the first one, we have he aprendido, I learned, aprendí, I am learning, estoy aprendiendo, I still have to learn, aún tengo que aprender. The second question that you have to include in your first entry is, why is the learning of a second language useful for you? You can answer this question by saying something like this. Learning a second language is useful for me if you have several reasons. You can organize your reasons with some connectors, like first, I think this and that. Second, third, and finally. These connectors help us to organize our answers or reasons in this case. ¿Para qué te sirve el aprendizaje de una segunda lengua? Primero, segundo, en segundo lugar, en tercer lugar, finalmente. Okay, this is just in case you have different reasons why you think learning a second language is useful for you. What about in your second contribution or second entry or second participation? You have to check the comments of your classmates and you have to identify similarities and differences between you and one of them or two of them. For example, hi Maria, I see that learning vocabulary is something that you want to increase. I also want to expand my vocabulary in English because, do you know any app to learn vocabulary in English? So this is an example of how you can compare with another classmate. In this case, Maria and I want to increase our vocabulary in English. And I asked her a question. Do you know any app to learn vocabulary in English? ¿Conoces alguna app para aprender vocabulario en inglés? And what about in your third participation? I cannot see it very well here on the screen, but it's here. Well, in your third participation, you have to answer to the questions or comments or make a comment to your classmates or one or two of them. And that is
the way you are going to participate in the learning forum, I have already checked your participations in this learning forum, and I still see that not many people have been in this forum, so I hope that today and the rest of the week you can join this forum, because it's very important to know your comments and your thoughts about learning English. Is very important because you still have another module. Module 7 is also about English, so I really want to know what you think about English, and what do you think about learning this beautiful language. So I hope for your comments in this learning forum. And now let's see what do we have to do in the integrative forum. In the integrative forum, remember that the main objective of this forum is to use the grammar and vocabulary that we have learned throughout the module 6, throughout week 1, 2, 3. So that is the main objective. You have to recycle and use all the grammar and vocabulary that you have learned along this module. And you also have to ask your partner some questions, and you have to introduce yourself, and at the end you have to introduce a person in your class. You have to introduce a person in your class. That is the main things that you have to do in this learning forum. So in your first entry or your first participation, guys, you have to introduce yourselves by including your name, the place where you are from, your age, and maybe if you want, you can include your birthday and your occupation. But also, it is very important that you tell us about an important place in your city or town. For example, I can say something like, hi, my name is Yvonne. I am from Toluca in the state of Mexico. I live in Toluca. Toluca is a city that is famous for its snow-capped volcano called Chinantecal, but it's better known as Nevado de Toluca. If you really want to include a picture of the place, you can do it, guys. So far, nobody has included a picture, but you are very welcome to do so. Si alguien quiere incluir una imagen acerca del lugar, de su lugar favorito, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Hasta ahora nadie lo ha hecho, pero no está prohibido, entonces si lo quieren hacer, pues podrían hacerlo también. Lo más importante es que tenga estos datos: su nombre, el lugar donde son, su lugar preferido, su edad, su cumpleaños y tal vez su ocupación. Well, what about in your second entry? In your second entry, you have to ask 5 questions. 5 questions to one of your classmates in order to get to know him or her better. Here you have to use yes/no questions or WH questions. In this link, guys, you can see how to make yes/no questions. And in this other link, you can revise how to make WH questions. So let's give a click to this link and see what we have. Here I have some examples of yes/no questions that you can ask your partners. Are you married? Do you have any brothers or sisters? Does your husband or wife work in an office? Do you travel by bus?
Is your wife or husband older than you? Well, these are just some examples, but remember that you have to be able to create your own in present simple. It's very important to use present simple in your questions. So I'm going to give a click to this link and let's see what we have. This link can help you to see how to make a yes, no question. Let me share the link in the forum as in the chat as well. It's in the forum. Yes, it's already there, but I would like you to see what can we find in this link. So I'm going to share the link in the chat box so that you can give a click. Let's give a click to this link and let's see what we have. I'm going to share a screen of the website. And what we have in this link is yes, no questions. Yes, no questions are those questions that expect yes or no as an answer. These questions do not take the question words, when, what, where, etc. Of course not. These are just yes, no questions. Recuerden que para formular una yes, no question necesitamos el auxiliar. Aquí podemos utilizar dos tipos de auxiliares. El auxiliar del verbo ser o estar, que es el are, is, o el auxiliar de, bueno, are, is es el auxiliar del verbo ser o estar en presente simple. Y también podemos utilizar el auxiliar do o das, que también son los auxiliares del presente simple, pero para todos los verbos que no sea verbo ser o estar. Porque el verbo ser o estar funciona por sí solo con sus propios auxiliares. Recuerden que el verbo ser o estar es un verbo que funciona también como auxiliar. Entonces son las dos posibilidades que ustedes tienen al momento de realizar sus yes, no questions. Y ustedes tal vez se pregunten, ¿y cuándo vamos a utilizar el verbo ser o estar? ¿Y cuándo vamos a utilizar el do o das para formular las preguntas? Bueno, ¿alguien sabe cuándo utilizar verbo ser o estar? Por ejemplo, are you coming with us? ¿Y cuándo utilizar el do o el das? Por ejemplo, do you live in Chicago? ¿Alguien sabe por cuándo utilizar verbo ser o estar y cuándo utilizar do o das? ¿Alguien me podría contestar esa pregunta? Cuando se hacen preguntas. Sí, pero recuerda que cuando utilizamos el verbo ser o estar, el verbo ser o estar tiene funciones específicas. Por ejemplo, podemos utilizar el verbo ser o estar, o conocido como verbo to be, que el conjugado es I am, you are, he is, she is, it is, ¿sí? Ese verbo lo podemos utilizar para preguntar sobre la edad, ¿sí? Esa es una función, se las estoy poniendo aquí en el chat. Otra función es para preguntar sobre la ocupación. ¿Cómo preguntas sobre la ocupación? Pues con verbo ser o estar. ¿Cómo preguntas por la edad? Pues con verbo ser o estar. También utilizamos el verbo ser o estar para preguntar por un estado de ánimo. Que en inglés, bueno, estado de ánimo se puede traducir como mood. Por ejemplo, ¿estás triste? ¿Estás contento? O también para un estado en el que te encuentras, como, y no estado me refiero a un estado de la República, es un estado en el que estás en este momento. Por ejemplo, si tienes frío, si tienes calor, si tienes hambre, si tienes sueño, también puedo utilizar el verbo ser o estar. Entonces, sería la función número 4. La función número 5, también yo puedo preguntar sobre el estado civil de una persona con verbo ser o estar. Entonces, puedo preguntarle sobre su estado civil.
y también le puedo preguntar sobre su nacionalidad con verbo ser o estar. Vean, esas son las funciones que ustedes tienen que saber para utilizar correctamente el verbo ser o estar. Entonces yo puedo hacer una pregunta sobre la nacionalidad de alguien con el verbo ser o estar. Entonces nationality también va con el verbo ser o estar. Sería la función número 6. Otra función del verbo ser o estar es para preguntar por también por personalidad. Si ustedes quieren saber algunos aspectos de personalidad sobre alguien más, pues lo pueden hacer con verbo ser o estar. Entonces también utilizamos el verbo estar para preguntar sobre personalidad y también para preguntar sobre algunas características físicas. Algunas, porque otras, recuerden que las utilizamos con el verbo have. Pero algunas, por ejemplo, sí, de estatura, eres alto, eres chaparrito, etcétera, las podemos preguntar con verbo ser o estar. Entonces, algunas características de apariencia física. Some physical characteristics. También podemos preguntar sobre el lugar en donde se encuentra una persona con verbo ser o estar. Entonces es location, por ejemplo, estás en tu casa, estás en la escuela, are you at home, are you at a school, are you in your bedroom. Podemos preguntar sobre localización, dónde está la persona, en dónde está. Y bueno, la última función es que también utilizamos el verbo ser o estar para preguntar sobre el clima. Sobre el clima. Is it cold in the place where you live? ¿Es frío el lugar donde vives? Vean, estas son las 10 funciones que ustedes deben de tener en cuenta al momento de utilizar el verbo ser o estar, ya sea en su forma afirmativa, negativa o bien pregunta. O sea, yo le quiero preguntar a Lupita, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Entonces, digo, estoy hablando de la edad. Pues entonces le hago una pregunta con verbo ser o estar, ¿no? How old are you? How old are you? Vean, estoy preguntando sobre la edad, pues digo, how old are you? Aquí están en el chat, se las estoy poniendo. Ahora, si quiero preguntarle a alguien sobre su ocupación, también utilizo verbo ser o estar. What is your occupation? Y contestamos con verbo ser o estar. Yo puedo decir I am a o I am. ¿Sí? Así contesto. Ahora, si quiero hacer una pregunta sobre estado civil. What is your marital status? What is your marital status? Esta es mi pregunta con una question word, pero también puedo hacer una yes, no question. Por ejemplo, are you married? ¿Eres casado? Are you married? Vean, estoy en ambas utilizo el verbo ser o estar, solo que en la primera estoy utilizando una question word y en la segunda ya estoy haciendo una yes, no question. Y bueno, la nacionalidad, igual, what is your nationality? What is your nationality? O también le puedo decir, are you Mexican? Aquí en esta clase tenemos un chico extranjero que es de Honduras, no sé si ya lo han identificado, se llama Olvin. Él nos comenta en el foro de integración que él es de Honduras. Y bueno, yo le puedo preguntar, what part of Honduras or what city of Honduras are you from? Entonces, igual utilizo el verbo ser o estar, ¿no? Para preguntar sobre la nacionalidad o el lugar de origen.
Entonces, puedo decir, are you, si es una yes, no question o con una question word. Puedo decir, where are you from? Where are you from? O, are you from the capital city of Honduras, por ejemplo? Are you from the capital city of Honduras? Entonces ahí ya tenemos también, vean, para la nacionalidad. Ahora, para la personalidad, cualquier adjetivo que ustedes quieran utilizar, lo pueden hacer una pregunta con cualquier adjetivo que ustedes quieran. Porque el verbo ser o estar siempre se utiliza, bueno, se utiliza con sustantivos y con adjetivos. Entonces, si en su pregunta quieren incluir un adjetivo, pues utilicen verbo ser o estar. Por ejemplo, para preguntarle, are you, ¿qué podría preguntarle? ¿Eres distraído? Bueno, yo le podría preguntar a alguien, are you absent-minded? Are you absent-minded? ¿Eres distraído? Con una question word, ¿cómo eres en términos de personalidad? Le diría, what are you like? What are you like? Vean, estoy utilizando en mi pregunta verbo ser o estar. What are you like? Quiere decir, ¿cómo eres? O una yes, no question más directa, ¿eres distraído o distraída? Are you absent-minded? Vean, ya le estoy preguntando sobre rasgos de personalidad. Y también le puedo hacer preguntas sobre rasgos de apariencia física. Por ejemplo, are you short or tall? ¿Eres alto o chaparrito? También le podría preguntar, ¿is por alguien más? O are your children? Or is your husband? Is your husband chubby? ¿No? ¿Tu esposo es gordito? Igual, vean, estoy utilizando verbo ser o estar. Y bueno, ya vimos para location. Por ejemplo, where are you now? Where are you now? ¿Dónde estás ahora? Are you at work? ¿Estás en el trabajo? Entonces, ya la persona me puede decir, yes, I am at work. I am in my office. O, where are you now? Now I am at work. I am in my office. Eso es para location. Y el clima, puedes preguntarle a alguien sobre el clima. Sí, puedo decir, is it hot in Veracruz, por ejemplo? ¿Hace calor en Veracruz en este mes? Is it hot in Veracruz? Bueno, y ya le estoy preguntando por el clima. Y esas son las funciones. Entonces, hagan preguntas, yes, no questions, o WH questions, como quieran, preguntas abiertas o preguntas cerradas, con el verbo ser o estar, pero si quieren hacerlas con el verbo ser o estar, tomen en cuenta estas funciones. Estas son las únicas funciones con las que pueden utilizar el verbo ser o estar. Ahora, ¿cuándo van a utilizar el do o el das? Bueno, el do o el das lo utilizo para verbos, cualquier verbo que no sea verbo ser o estar. Por ejemplo, yo puedo decir el verbo trabajar, estudiar, correr, cantar, bailar, aprender. Todos esos verbos se utilizan con el do o el das. Por ejemplo, puedo decir, does your husband do exercise? ¿Tu esposo hace ejercicio? Esa es una yes, no question. Le estoy preguntando si tu esposo hace ejercicio. El verbo hacer es el do. Vean, este verbo hacer se conjuga con el do o el das, depende, sin problema. O tus niños les gusta jugar videojuegos, a tus hijos les gusta jugar videojuegos, entonces, do your children like
El verbo like se conjuga con do o does también. Like playing video games. Ya sería yes, no question con do. Otro ejemplo sería do your parents, tus papás viven cerca de tu casa? Do your parents live near your house? Vean, aquí estoy utilizando el verbo vivir y así. Recuerden que cualquier verbo pueden utilizarlo con do y con das en presente simple. Bueno, en esta página les enseñan algunas preguntas, yes, no questions en diferentes tiempos. Por ejemplo, are you coming with us? Este es presente continuo y se lo van a ver en el módulo 7. Has he returned the car? Este es presente perfecto. Do you live in Chicago? Este es presente simple, vean. No, I don't. Does she speak English? Yes, she does. Did, lo van a ver en el módulo siguiente, es el auxiliar del pasado simple. Did you meet John yesterday? No, I didn't. Pero como ustedes pueden notar, no importa en qué tiempo estemos utilizando, necesitamos en la respuesta un yes o un no. Siempre cuando nos hacen una yes, no question. Y normalmente contestamos con el auxiliar. Si nos están preguntando con does, contestamos con el mismo auxiliar. Si nos están preguntando con did, y si la respuesta es negativa, bueno, contestamos con el mismo auxiliar en negativo. Lo mismo sucede con presente simple, con verbo ser o estar. Are you married? Yes, I am. O no, I'm not. Do you live in Mexico City? Yes, I do. O no, I don't. Bueno, vean aquí. Present simple. Do you speak English? Yes, I do. Does she speak English? No, she doesn't. Estoy preguntando por ella, que puede ser, no sé, tu hermana, tu amiga, etcétera. Y bueno, aquí tienen cómo se formulan preguntas yes, no question en diferentes tiempos gramaticales. En el módulo que viene, ustedes van a ver pasado simple y también van a ver presente continuo. Entonces, bueno, esta página les puede servir. Y también van a ver futuro. Sí, ya me acordé, en el módulo 7. Esta página les puede servir como referencia más adelante. Bueno, lo importante es que ustedes sepan cómo realizar preguntas yes, no questions con auxiliares do y does y con el verbo ser o estar. Espero que ahorita ya les haya quedado más claro cuándo se utiliza el verbo ser o estar y cuándo se utiliza el do y el does. Recuerden que el verbo ser o estar tiene 10 funciones específicas que debemos de tomar en cuenta al momento de formular una pregunta en presente simple. Ahora vamos con la siguiente liga. En la siguiente liga vamos a ver preguntas abiertas, que en inglés se llaman WH questions. Entonces vamos a, ya les puse aquí la liga. Les voy a dar, le voy a dar clic a la liga y vamos a ver qué tenemos en esta liga. Tenemos aquí questions, WH questions. Vean, the WH questions begin with what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. We use them to ask for information. The answer cannot be yes or no. ¿Por qué la respuesta no puede ser yes or no? Porque no son preguntas cerradas, son preguntas abiertas. Por ejemplo, tenemos aquí, when do you finish college? Next year. Vean, esta es una respuesta cortita. Normalmente yo les pido una respuesta larga, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer una respuesta larga a esta pregunta? When do you finish college? Yo la haría, I finish college next year.
Sí, yo la haría de esta manera. Who is your favorite actor? Vean, aquí tengo una pregunta con verbo ser o estar. ¿Quién es tu actor favorito? Your favorite actor. Estoy utilizando un adjetivo y un sustantivo. ¿Quién es tu actor favorito? George Clooney, for sure. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de WH questions. Vean, when are you leaving? Esta es una pregunta en presente continuo. Where do they live? Who is been paying the bills? Why didn't you call me? Tenemos con when, cuándo te vas a ir, when are you leaving, who is been paying the bill, quién ha estado pagando las cuentas, where do they live, dónde viven ellos, why didn't you call me, por qué no me llamaste, what has she done now, qué ha hecho ahora, what have they decided, bueno, este es un tiempo que es presente perfecto, no lo vamos a ver en este módulo. Who would she stay with? ¿Con quién estará ella? ¿Con quién se va a hospedar? Where should I park? ¿Dónde debo estacionarme? Y bueno, algunas veces en las preguntas con una question word como what, como where, como who, no ponemos el auxiliar. Y esto es porque la question word funciona como sujeto de la pregunta. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, who lives with you? Who lives with you? Esta pregunta, vean que les estoy poniendo en el chat, no tiene auxiliar, ¿ya vieron? La puedo hacer también de otra manera. Who do you live with? Who do you live with? ¿Con quién vives? Comparen la primera y la segunda pregunta. La primera pregunta no tiene auxiliar. No tiene auxiliar. Solamente conjugo el verbo en presente simple. Who lives with you? Y este tipo de preguntas, chicos, se llaman subject questions. ¿Por qué se llaman subject questions? Bueno, porque tengo que contestar con un sujeto. O sea, una persona. ¿Quién vive contigo? Yo puedo decir, mi esposo y mis hijos viven conmigo. Mi esposo y mis hijos es el sujeto. Viven es mi verbo. Entonces, my husband and children live with me. Estas se llaman subject questions. Ahora, who do you live with? Estas se llaman object questions porque aquí estoy preguntando por también unas personas, pero van después del verbo. Recuerden que el objeto va después del verbo. Pero bueno, esto es un tema de inglés un poco intermedio e intermedio un poco avanzado. Pero bueno, les comento que algunas veces van a encontrar preguntas, no los quiero ahorita atormentar con esto, pero van a encontrar a veces preguntas que no tienen auxiliar y van a decir, pero ¿por qué? Si la maestra nos dijo que hay una fórmula que question word, auxiliar, sujeto y verbo. Sí, así se forman. Pero hay algunas que no van a tener auxiliar. ¿Por qué? Porque ahí la question word está funcionando como el sujeto de su oración, de su pregunta. Entonces, por eso se llaman subject questions, ¿sí? Si yo les pregunto, who discovered America? ¿Quién descubrió América? Y ustedes me dicen, ay, pues maestra, Christopher Columbus, ¿no? Cristóbal Colón. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. También les estoy poniendo otro ejemplo de una subject question, pero en pasado. Aquí lo más importante es que ustedes sepan hacer una pregunta con una question word. Y la fórmula
Para hacerla, pues como ustedes ya saben, es question word más auxiliar, más sujeto, esto es muy importante, el sujeto, más verbo. Así forman ustedes su question, su preguntas abiertas, preguntas con question word. Question word, auxiliar, sujeto y verbo. Algunas question word van juntas con alguna otra palabra. Por ejemplo, what time se considera una sola. How often también. How old es que algunas question words van acompañadas de alguna palabra más, ¿ok? Pero se toman como una sola. Entonces, what time más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo. Esa es la fórmula para realizar las question words. Y bueno, vamos a regresar a la presentación. Y bueno, aquí les pongo algunas preguntas abiertas. Where do you work? Vean, tenemos la fórmula where, que es mi question word, do, que es mi auxiliar, you es mi sujeto y work es mi verbo. What does your husband or wife do? Aquí igual sigue la misma fórmula. Ahora, si yo le pregunto por el cumpleaños, when is your birthday? Ahí estoy utilizando verbo ser o estar. How many children? El how many, vean, se toma como una sola. How many children do you have? How old are you? También el how se toma como una sola. Y la última, why did you decide to study high school SEP? Es una pregunta en pasado, pero también la puedo hacer en presente. Why do you decide to study high school SEP? Bueno, chicos, nos queda un poquito menos de un minuto. Recuerden que regresamos a la segunda parte de esta sesión con la misma liga y también para que les comparta la liga de asistencia. Entonces, bueno, en lo que se termine el tiempo de la primera sesión, de la primera parte de la sesión, ¿qué es lo que tienen que hacer en su tercera participación? Bueno, tienen que responder las preguntas que te formularon tus compañeros.